Hola a todos, es un placer para mí dar inicio a las clases del grupo de estudio médico en cuanto a temas de emergencia. Bienvenidos a todos. Las clases son martes y jueves a las 9 de la noche. ¿Sí? Iniciamos entonces con equilibrio ácido-base 1 y 2. La primera parte será para lo que es los aspectos teóricos y después lo que más nos importa es trabajar con gasometría. Eso sería entonces la parte 2 y la parte 3. ¿Sí? Aunque en las primeras de cambio para este mes solamente trabajaremos la parte 1 y 2. Bueno, la importancia de estudiar equilibrio ácido-base es que siempre que tenemos un paciente críticamente enfermo, sin importar la esfera que está afectada, puede ser metabólica, puede ser respiratoria, neurológica, cardiovascular. Si el paciente está críticamente enfermo, va a tener alteración del equilibrio ácido-base. Eso implica de que al tener una alteración del equilibrio ácido-base, ya entonces el estado de gravedad del paciente se empeora muchísimo más, ya que el organismo necesita manejarse dentro de unos niveles de alcalinidad o de acidez, es decir, unos niveles de pH que están bien estipulados, que son entre 7.35 y 7.45. Entonces, comencemos. Sabemos, ¿verdad?, los conceptos básicos de ácido y de base. Una sustancia ácida es aquella que es capaz de ceder hidrogeniones, es decir, que va a aumentar la cantidad de concentración de iones de hidrógeno, mientras que la base hace todo lo contrario. Eso conlleva a que el medio pueda ser ácido o básico. Si es ácido, implica que su pH está bajo, y si es alcalino, implica que su pH está elevado. Muy importante tener en cuenta que como estamos hablando de cifras, o sea, de resultados, la gasometría son resultados, y esos resultados para poderlos interpretar necesitamos primero que todo saber los valores normales. Allí tenemos entonces que el pH está entre 7.35 y 7.45, la presión de dióxido de carbono arterial de 35 a 45, una presión de oxígeno entre 80 y 100, una concentración de bicarbonato entre 22 y 26 milicavalentes por litro y una saturación de oxígeno, ¿verdad?, que es por encima del 95% y dependiendo de la edad. Entonces, ¿qué debemos entender primero que todo antes de entrar verdaderamente a lo que es el equilibrio ácido-base? Lo primero que tenemos que entender es que el pH no es más que el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué implica esto? Implica que mientras mayor la concentración de hidrogeniones, el pH es más bajo y por ende es ácido. Está por debajo de 7.35. Pero si la concentración de hidrogeniones es baja, implica que el pH está alto, es decir, que es alcalino, está por encima de 7.45, de 7.45 unidades de pH. Para nosotros entender lo que es el equilibrio ácido-base y su componente respiratorio y metabólico, tenemos que conocer la fórmula de la concentración de hidrogeniones. La fórmula de la concentración de hidrogeniones es muy sencilla, no es más que 24, que es una constante que multiplica a la presión de CO2 sobre el bicarbonato. Ojo, aquí podemos entonces entender que si el numerador, que es la presión de dióxido de carbono, se eleva, los hidrogeniones también se elevan. Si el PCO2 disminuye, la concentración de hidrogeniones también disminuye. Ojo, el bicarbonato, al contrario, si aumenta la concentración de bicarbonato, ya que está en el denominador de la fórmula, estaría entonces disminuyendo la concentración de hidrogeniones. Y, en cambio, si esa concentración de bicarbonato disminuye, estaríamos aumentando la concentración de hidrogenio. Cuando nosotros hablamos de PCO2 estamos hablando de la esfera respiratoria y cuando hablamos de bicarbonato estamos hablando de la esfera metabólica. Entonces ya sabemos que el pH no es más que el logaritmo inverso de la concentración de hidrogenio. Y por ende, mientras más hidrogeniones, un pH más bajo, porque es el logaritmo inverso.
Al contrario, si tenemos muy poco hidrogeniones, el pH será más alto. Pero ojo, ¿de dónde sabemos entonces qué es lo que mantiene ese equilibrio y ese nivel? Ese nivel lo podemos entender a través de la fórmula de la concentración de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque si en el organismo el CO2 aumenta mucho, eso implica que la concentración de hidrogeniones va a aumentar y el pH va a disminuir. Pero el organismo tiene que hacer algo para poder equiparar ese pH, o sea, para llevarlo hacia lo normal. Entonces, ¿qué hace? Aumenta también el denominador, que es el bicarbonato. Es decir, cuando un paciente, por ejemplo, con EPOC, ¿sí?, comienza a retener CO2, ¿sí?, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, comienza a retener CO2, el organismo comienza también a nivel renal a reabsorber bicarbonato. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? Fácilmente, porque el organismo necesita mantener un pH entre 7.35 y 7.45 o por lo menos lo más cercano al mismo. Y para eso tiene que ir de la mano. Si el CO2 aumenta, el bicarbonato tiene que aumentar. Ejemplo, en el caso de la acidosis metabólica, la acidosis láctica en un paciente chocado, el bicarbonato baja porque se consume tratando de taponar la cantidad de hidrogeniones que se están formando. ¿Qué pasa entonces con el CO2? El CO2 es el numerador, ¿sí? Y tiene que ir de la mano con el bicarbonato. Si el bicarbonato baja, ¿qué hace entonces el organismo? El organismo hiperventila, aumenta la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, de las ventilaciones. ¿Para qué? Para disminuir el CO2. Eso tratando de equiparar la cantidad de hidrogeniones y por ende el pH. ¿Qué significa esto? Que para nosotros entender la base de los trastornos ácido-base, esa es la fórmula que debemos saber y entender. Fíjense aquí, si nosotros tenemos una concentración de hidrogeniones de 40 nanoequivalentes por litro, el pH equivale a 740. Pero cuando esa concentración de hidrogeniones disminuye, por ejemplo, cuando está en 20, ya el pH está en 770. Fíjense cómo disminuye la concentración de hidrogeniones y aumenta muchísimo el pH. ¿Sí? Es decir, un pH alcalino. Pero al contrario, si en vez de 40 o de 20 nanoequivalentes por litro de hidrogeniones tenemos 70, fíjense cómo el pH ya está en 715. Es decir, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones a 70, el pH baja. Y recuérdenlo bien, el pH no es más que la representación del logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Por eso es tan importante que recordemos la fórmula anterior. Entonces tenemos 4 trastornos, ¿sí?, que pueden estar solos o acompañados en un paciente. ¿Cuáles son esos trastornos? Cuando hablamos de la esfera metabólica estamos hablando del bicarbonato. Entonces tendríamos dos. O un pH muy bajo, sería acidosis metabólica. Un pH muy alto, sería alcalosis metabólica. O podemos tener también un trastorno del CO2, que sería un trastorno respiratorio. Si está muy alto, sería una acidosis respiratoria. Si está muy bajo, sería una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa entonces? Que esos trastornos pueden estar juntos o separados. Y si vemos en la lámina, si vemos en la figura, cuando decimos alcalosis metabólica, la alteración primaria es una disminución del bicarbonato. Por tanto, el pH baja. Pero el CO2 compensatoriamente tiene que ir de la mano con el bicarbonato. Es decir, que baja también. Ejemplo, si yo tengo un paciente con una cetoacidosis diabética, el paciente hiperventila, es lo que llamamos la respiración de Kussmaul, aumenta la frecuencia y la profundidad de las ventilaciones. ¿Para qué? Para eliminar la mayor cantidad de CO2. Al eliminar esa cantidad de CO2, trata de equiparar el pH. Ojo, pero también podemos tener un paciente con una cetoacidosis diabética y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el CO2 se mantiene normal o aumentado. Eso implica que ya tendríamos una acidosis metabólica acompañado de una acidosis respiratoria también. ¿Qué implica esto? Implica que el paciente está mucho más grave que si solamente tuviese una acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética.
Por eso es tan importante estar pendiente de qué trastorno tiene el paciente y si ese trastorno es mixto, es simple o es mixto. Muy importante saberlo porque mientras más trastorno en el área metabólica, en el área respiratoria, en el área electrolítica, más grave va a estar el paciente y más de nuestros cuidados y de nuestros conocimientos amerita. ¿Qué debemos entonces hacer primero que todo? Cuando vemos una gasometría determinamos el pH, está alto o está bajo. ¿Sí? Después determinamos si hay un trastorno en el CO2, si está alto o está bajo. Ya podríamos decir, si tenemos un pH bajo, ya lo sabemos, y un PCO2 alto, ya sabemos que estamos en presencia de una acidosis respiratoria, por ejemplo. ¿Cuál es el paso 3? Mirar el bicarbonato. ¿Sí? Puedes mirar el bicarbonato solo o el exceso de base. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido, porque lo importante es que tú relaciones el pH con los cambios tanto de CO2 como de bicarbonato. Entonces, cuando ya yo tengo un paciente diagnosticado, por ejemplo, con una alcalosis metabólica, pero ojo, yo tengo ya el paciente con una alcalosis metabólica, yo sé entonces qué sucede, el bicarbonato está alto, ¿qué debe hacer el organismo entonces? Retener CO2, empieza a retener CO2, ¿para qué? Para equiparar ese pH, es decir, bajarlo de 7,60, de 7,65 a lo más cercano a 7,45, que es el rango normal. ¿Y qué hace entonces? Comienza a retener CO2, ¿sí? Pero, ojo, yo no puedo hacerlo al ojo por ciento. Yo necesito tener una fórmula que me diga a mí, mira, este es el CO2 que yo espero. Para eso entonces está, en el caso de alcalosis metabólica, la presión de dióxido de carbono esperado, que no es más que la multiplicación de 0,7 por la concentración de bicarbonato que presenta el paciente en la gasometría, más 21, más o menos 2. ¿Qué implica eso? Que el resultado que me dé allí, por ejemplo, estoy en presencia de una alcalosis metabólica, como dije, y yo espero una elevación del CO2. La fórmula entonces, cuando yo la pongo en práctica, me da 39, me da, por decirte algo, 49 de CO2, recordando que el CO2 normal va entre 35 y 45, pero tengo 49 de CO2, ¿sí? En la fórmula me da 49 de CO2. Ese CO2 lo voy yo a equiparar con el que tiene el paciente en la gasometría. ¿Y por qué ese más o menos 2? Sencillo, porque yo debo tener unos límites, así como tengo unos límites de CO2 normal, así como tengo unos límites de bicarbonato normal y de pH, también tengo que hacerlo aquí por límite. Es decir, no me puedo quedar con el 49 solo que me da la fórmula. ¿Qué hago yo entonces? Digo, 49 menos 2 son 47, más 2 son 51. Es decir, que yo tengo un rango entre 47 y 51. Ejemplo, si yo en la gasometría tengo, ¿verdad?, que el paciente tiene de CO2, tiene 62, ¿qué pasaría allí? Yo tengo un trastorno mixto. El 62 está muy por encima de los 51 que yo calculé. Recordemos que dijimos que ese CO2 ahora iba a estar entre 47 y 51. Ese sería el CO2 que yo espero por el trastorno que tiene el paciente. Pero me salió en 62. Sencillo, yo tengo un trastorno mixto. Una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria asociada. Y para eso yo tengo fórmula. Si es el caso de una acidosis metabólica, yo tengo que hacer el dióxido de carbono esperado. ¿Cuál es la fórmula? La que vemos allí es 1.5 por el bicarbonato más 8, igualito más o menos 2. Y cuando yo tengo un trastorno respiratorio crónico, yo tengo también una fórmula, ¿sí?, que es el dióxido de carbono que yo tengo en la gasometría, menos 40, que sería el rango normal, por 0.4. Eso me daría a mí el exceso de base que debe tener ese paciente. Si estoy por encima, ¿qué significa? Una alcalosis metabólica concomitante a esa acidosis o alcalosis respiratoria. Y si está por debajo, facilito, yo tendría una acidosis metabólica concomitante a la acidosis o alcalosis respiratoria que tiene en ese momento el paciente.
¿Cuál es otro de los parámetros que debemos evaluar ya específicamente cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica? Cuando ya nosotros tenemos un paciente con acidosis metabólica, básicamente debemos manejarnos con el anión GAC. ¿Por qué la importancia del anión GAC? Porque el anión GAC no es más que la medición de aquellos aniones y cationes que tú no mides, que tú no puedes medir, ¿sí? Porque sería muy engorroso hacerlos todos, el magnesio, el calcio, las proteínas, para poder entonces tener cuánta es la diferencia verdadera entre aniones y cationes. Recordemos que en el organismo hay un principio que es el de la electroneutralidad, y ese principio de electroneutralidad nos dice que deben haber tantas cargas positivas como cargas negativas. Tanto es así que en las soluciones nosotros colocamos, por ejemplo, en la solución fisiológica o 0,9, que es cloruro de sodio. El cloro es de carga negativa y el sodio es de carga positiva. Cuando nosotros administramos potasio, estamos administrando lo que se llama KCl, ¿verdad? El potasio es de carga positiva y el cloro negativa. ¿Por qué? Sencillo, porque nosotros necesitamos mantener la electroneutralidad, es decir, la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces, cuando nosotros aplicamos el anión GAC, lo que estamos es evaluando aquellas aniones y cationes que sí podemos medir, y entonces inferimos si hay una alteración en ellos, que también hay una alteración en los aniones y cationes no medidos. Y eso nos da como resultado la posibilidad, en el caso de acidosis metabólica, de hacer el diagnóstico diferencial de una acidosis metabólica con anión GAC normal y una acidosis metabólica con anión GAC elevado. ¿Cuál es la fórmula de anión GAC? Sencilla. La concentración de sodio en miliequivalentes por litro menos la suma del cloro más el bicarbonato. ¿Qué implica esto? Que yo estoy sumando el catión principal del líquido extracelular con los aniones principales del líquido extracelular. ¿Eso tiene un valor normal? Si ese valor se mantiene, yo digo que estoy en presencia de una acidosis metabólica con anión GAC normal. Pero si está elevada, por supuesto, yo digo que tengo una acidosis metabólica con anión GAC alterado o elevado. Fíjense que ahí está lo normal. Lo normal es que el sodio, ¿verdad?, supere, la concentración de sodio supere por más a la concentración de bicarbonato y cloro. Pero eso no debe ser mucho, ¿sí? Porque recuerde que estamos manteniendo la electroneutralidad. Cuando tenemos un caso de acidosis metabólica con anión GAC elevado, implica lo siguiente. Implica que el bicarbonato se está perdiendo, ¿sí? El bicarbonato se está perdiendo. En el caso de una acidosis metabólica con anión GAC normal, el bicarbonato lo estamos perdiendo, sea a nivel intestinal o sea a nivel renal. Como el bicarbonato se está perdiendo, el organismo necesita mantener la electroneutralidad, y eso lo hace de una manera sencilla, aumentando el cloro, que es el otro anión extracelular más abundante. ¿Qué pasa entonces? Que el anión GAC se mantiene normal porque yo tengo una pérdida de bicarbonato. Yo no tengo ni un aumento de la producción de hidrogeniones, ni una ingestión de hidrogeniones, como sucedería en los casos de una acidosis metabólica con osmol GAC elevado producto de un tóxico, por ejemplo, etilglicol, metanol, salicilato, paraldehído, etc. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica con anión GAC normal, ya yo sé que el bicarbonato se está perdiendo y por tanto es el cloro es el que está aumentando. Aumenta para mantener la electroneutralidad y yo la puedo llamar también una acidosis metabólica con anión GAC normal o hiperclorémica. Lo contrario sucede entonces cuando yo tengo una acidosis metabólica con anión GAC elevado. ¿Por qué? Porque allí ya es un hidrogenión que está siendo taponado por el bicarbonato. Eso implica que la electroneutralidad se está manteniendo. Y al mantener la electroneutralidad, ya que yo no estoy perdiendo bicarbonato, sino que está ayudando a taponar una carga positiva,
que es un hidrogenión, puede ser el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato o el ácido láctico, ¿sí? Me lo está taponando el bicarbonato. Es decir, el cloro no tiene por qué aumentar, porque la electroneutralidad se mantiene dentro del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso me ayuda a mí a hacer diagnóstico diferencial, porque ya yo sé que no es una pérdida de bicarbonato, ni a nivel renal ni a nivel intestinal. Ya yo sé que es un ácido que se está produciendo en el organismo o que no se puede eliminar, por ejemplo, en el caso de insuficiencia renal crónica terminal, donde los pacientes cursan con acidosis metabólica con anión Ga elevado o normoclorémica, porque él no puede producir ni reabsorber bicarbonato, por un lado, pero lo más importante es que no puede eliminar acidez, o sea, no puede eliminar acidez titulable. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto implica que ya yo tengo ya la manera de irme hacia un grupo de acidosis y hacia otro grupo de acidosis dependiendo del anión Ga. Sencillo, si yo tengo una acidosis metabólica con anión Ga normal, es decir, que el cloro subió porque el bicarbonato se está perdiendo, tengo entonces pérdida gastrointestinal de bicarbonato, por ejemplo, diarrea, desviación uretral, pérdida renal de bicarbonato, ejemplo, acidosis tubular renal, insuficiencia renal que está iniciando, inhibidores de la hidrasa carbónica, inhibidores de la aldosterona, y ahí sería por medicamento, ¿sí? O poshipocágnica. Esto implica que el bicarbonato se está perdiendo de una manera o de otra. Pero cuando ya yo tengo un anión Ga elevado, ya yo sé ya que estoy en presencia de una cetoacidosis, puede ser alcohólica o diabética, una insuficiencia renal crónica, una acidosis láctica, lo que sucede en los pacientes en shock, ¿sí? o la ingestión de toxinas, metanol, etilenglicol, paraldehído y otros. Muy importante eso, porque cuando tú tienes un paciente en coma y tú sospechas, cuando no tienes, ¿verdad?, quien te dé información y el paciente hay posibilidades de que haya cometido un acto suicida, es muy probable, sí, que haciendo, si el paciente aparte de estar en coma, tiene una acidosis metabólica con anión Ga elevado y tú realizas lo que se llama el osmol-Ga, que no es más que la diferencia que hay entre la osmolaridad medida que tú haces, ¿verdad?, la que tú mides normalmente, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN entre 2.8, se lo resta a la osmolaridad que te mide el osmómetro, o sea, en el laboratorio de tu institución, y tú ves que hay una diferencia que sobrepasa los 10 miliosmoles por litro, ¿sí? Ya tú sabes ya que estás en presencia de una acidosis metabólica con anión Ga elevado y osmol-Ga elevado, la cual te lleva a que el paciente ingirió un tóxico que hizo que tuviese esa acidosis metabólica. Fíjense aquí en esta lámina, miren cómo llevamos, ¿verdad?, la acidosis metabólica cuando la tenemos con una anión Ga normal o brecha aniónica elevada, con una brecha iónica, elevada. Ya sabemos ya que tenemos cetoacidosis, lactato, uremia, ¿sí? Y cuando tenemos una brecha molar que está por encima de 10, ya sabemos ya que estamos en presencia de una intoxicación por metanol o etilenglicol. Si el anión Ga es normal, tenemos la necesidad de hacer el anión Ga urinario, ¿sí? El anión Ga urinario nos va a servir para diferenciar cuando hay duda. Muchas veces no, porque por ejemplo un paciente que fue sometido a una cirugía intestinal, ya sabemos ya que una de las complicaciones es una fístula. Puede haber una fístula bilio pancreático enteral, por ejemplo, y por allí está eliminando mucho bicarbonato. Una diarrea muy fuerte, incoercible, una diarrea que no para, también está eliminando mucho bicarbonato. Y allí el diagnóstico no hay que hacerlo, ya el diagnóstico lo tienes. Tienes una acidosis metabólica con anión Ga normal y un paciente que tiene diarrea. Ya tienes el diagnóstico. Pero ojo, cuando tú no tienes el diagnóstico no es claro y quieres diferenciar si es un problema urinario, tienes que hacer la brecha aniónica urinaria, ¿sí?
El anión Ga urinario no es más que la suma del sodio más el potasio, o sea, los cationes, menos el cloro. ¿Qué implica esto? Que la suma de los cationes menos los aniones nos trae como consecuencia que si ese valor es negativo, la pérdida es intestinal. Pero si ese valor es positivo, la causa es netamente renal. Es decir, puede ser una acidosis tubular renal. Entonces, el anión Ga urinario nos sirve para diferenciar en los casos de acidosis metabólica con anión Ga normal si la acidosis es renal, de causa renal o de causa enteral o gastrointestinal. ¿Sí? Si la brecha aniónica está elevada, recordemos toda esa memotecnia, ¿verdad? Que es el MUC-PAIS, que es metanol, uremia, diabetes, paraldehído, isonacida, lactato, etanol, salicilato. Y recordemos entonces que cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, con anión Ga elevado, y no tenemos la causa de la acidosis, tenemos que hacer el osmol Ga. No es más que entonces, como ya lo dijimos antes, la fórmula, o sea, el cálculo entre la osmolaridad que te da el laboratorio y la que tú estás calculando. Y esa es la fórmula para calcularla, ya la dijimos, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN entre 2.8. Fíjense que aquí tenemos la fórmula muy importante del PCO2 esperado. Cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, no importa si es con anión Ga normal o elevado, tenemos que saber si está en conjunto con una acidosis o alcalosis respiratoria. Y la única forma de discernirlo, de saberlo, es a través del CO2 esperado. ¿Y cuál es la fórmula? 1.5 por el bicarbonato más 8, más o menos 2. Recordemos que si yo estoy esperando un CO2, tengo que darle niveles. ¿Sí? Y si yo digo que el resultado de esta fórmula en un paciente X me dio 8, entonces yo tengo que decir que es de 6 a 10, porque es más o menos 2. Así la fórmula de alcalosis metabólica, en la alcalosis metabólica el PCO2 esperado es 0,7 por el bicarbonato más 21 más o menos 2. Todas esas fórmulas tenemos que llevarlas a la práctica cuando ya tengamos los resultados de la gasometría a la mano. Es decir, debemos entonces hacer un análisis, ¿sí? Un análisis subjetivo de la sintomatología que presenta el paciente y un análisis objetivo, que es las cifras que te está dando la gasometría. ¿Por qué? Porque tú tienes que relacionar en un momento determinado, si tienes un trastorno mixto, sea doble o triple, qué trastornos están acompañando al trastorno principal. Ya que al tú hacer un verdadero diagnóstico de todos esos trastornos y de dónde vienen, puedes fácilmente solucionar. O no fácilmente, pues, o sea, puedes por lo menos saber hacia dónde vas. Este es para los trastornos respiratorios. Recordemos que en los trastornos respiratorios agudos es difícil ver un cambio en el exceso de base. ¿Por qué? Porque el riñón necesita por lo menos entre 24 y 36 horas para hacer el ajuste del pH. Por tanto, esta fórmula la vamos a utilizar más que todo en casos de insuficiencia en trastornos respiratorios crónicos, sea acidosis o alcalosis. Y no en aquellos pacientes, por ejemplo, que ¿desde cuándo está mal el paciente? Mira, el paciente amaneció mal así hoy y está respirando mal desde hoy. Y bueno, le hacen una RX y tiene una neumonía. Puede ser, sí, vas a tener un CO2 disminuido, una alcalosis respiratoria, pero eso no te va a dar una alteración del bicarbonato. ¿Por qué? Porque al riñón todavía no le ha dado tiempo, porque son muy pocas horas. Entonces utilizamos esta fórmula básicamente para esos casos de trastornos respiratorios crónicos. Fíjense aquí cómo tenemos ahora otra fórmula que nosotros debemos de tener en cuenta cuando tenemos pacientes con acidosis metabólica con anión Ga elevado. Cuando nosotros tenemos pacientes con anión Ga elevado, acidosis metabólica con anión Ga elevado, por supuesto, debemos saber si el trastorno
¿ve? Que lleva al paciente a su descompensación, está acompañado o no por otra acidosis metabólica, sí, como lo escuchan, es una acidosis metabólica, pero puede estar, es una acidosis metabólica con anión G elevado, pero puede estar acompañada de una acidosis metabólica con anión G normal. Es decir, un paciente con una cetoacidosis diabética o con un shock, ¿sí?, por una deshidratación muy severa, por diarrea, tiene doble acidosis metabólica con anión G elevado por el choque, ¿sí?, y, o sea, una acidosis láctica, y por la pérdida de bicarbonato. O como también podremos tener un paciente, ¿ves?, con acidosis metabólica, como lo vamos a ver en la próxima clase con los ejemplos, un paciente con acidosis metabólica con anión G elevado y con una alcalosis metabólica. Pero si a la vez el paciente, tú le hiciste el CO2 esperado y tiene una alcalosis respiratoria, ahí estaríamos hablando de un paciente con trastorno triple. Es decir, que el equilibrio ácido-base, aunque al parecer se complica mientras más trastornos tenga, si tú sigues la secuencia, lógica, tú vas a poder diferenciar y saber si el paciente tiene un trastorno único, doble o triple ácido-base. Y eso es muy importante, porque mientras más trastornos ácido-base tenga el paciente, tú infieres que el paciente está más grave y necesita más rápido tus cuidados, ¿verdad? Y de una manera más prolongada. Entonces, lo que estábamos hablando, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el anión GAC delta, que no es más que la relación que se hace con esta fórmula entre el anión GAC del paciente, ¿sí?, con el anión GAC y la relación con el anión GAC ideal, con la relación que existe entre el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real. Es decir, que estás relacionando los cambios de anión GAC del paciente con el bicarbonato que tienes en ese momento. ¿Qué pasa allí? Que allí entonces, si eso está entre un nivel entre 1 y 1.6, tú estás en presencia de una acidosis metabólica con anión GAC elevado pura. Pero si está menor de 1, ya tú infieres que tienes una acidosis metabólica con anión GAC elevado más una acidosis metabólica con anión GAC normal. Pero si ese valor está por encima de 1.6, no hay nada más que decir. Estás en presencia de una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica concomitante. Es decir, tiene tanto acidosis como alcalosis el mismo paciente. Tal vez ese pH se acerque a la normalidad porque tiene ese doble trastorno que los dos chocan, o sea, van en dirección contraria, pero no implica que eso sea bueno para el paciente. Lo que implica es que el paciente está más grave porque tiene más trastornos metabólicos, por supuesto, ya lo hemos dicho. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la primera clase. Ya en la próxima clase vamos a tener lo que es la práctica, ¿sí?, de estos conceptos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a hacer tanto hincapié en los conceptos como tal, o sea, en los conceptos teóricos, sino en la parte práctica. ¿Qué necesito yo? Saber hacia dónde dirigirme y cómo calcularlo. Si el paciente tiene una acidosis metabólica, tengo que ver si le hago anión GAC para saber si es con anión GAC normal o elevado. Si es anión GAC normal, le hago brecha aniónica urinaria o anión GAC urinario para saber si la pérdida es renal o gastrointestinal. Pero si el anión GAC está elevado, bueno, ya tengo entonces que hacer anión GAC delta. Y si no tengo la causa de la acidosis metabólica con anión GAC elevado, recuerdo que también tengo el osmol GAC para diferenciar si es por la ingestión de un tóxico. ¿Qué implica esto? También tengo, por supuesto, en los casos de acidosis o alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, el CO2 que yo espero para los trastornos metabólicos y el bicarbonato o el exceso de base que yo espero para esos trastornos. ¿Qué me va a ayudar todo esto? Que yo sabiendo los niveles normales de la gasometría y teniendo la fórmula a la mano, yo voy a diferenciar rápidamente
qué tantos trastornos tiene el paciente y de dónde viene cada uno de esos trastornos. Porque lo bueno es que tengo la gasometría por un lado, pero es mi paciente. ¿Qué significa eso? Que yo sé los antecedentes patológicos que tiene, el diagnóstico que tiene actualmente, las condiciones hemodinámicas y metabólicas que está llevando el paciente, ¿sí? Cómo está su estado neurológico, está orinando o no está orinando, cómo están las presiones arteriales, cómo está la saturación de oxígeno. Es decir, puedo ver al paciente clínicamente en conjunto con la parte numérica, con la parte de resultado. Y eso me trae a mí me hace mucho más fácil el manejo de ese paciente. Porque en la medida que yo vaya corrigiendo trastornos, yo voy mejorando el medio interno y por ende también debo estar mejorando las condiciones y las probabilidades y posibilidades de sobrevida de ese paciente crítico. Bueno, muchísimas gracias. Los espero para la segunda clase. Recuerden seguir, ¿verdad?, la cuenta para seguir las clases y la información. El Instagram @dr.juantorres, ¿sí? Y seguir aquí el canal de YouTube, darle like, o sea, darle me gusta al video si de verdad te gustó y suscribirte. Eso nos va a ayudar a generalizar la información y a mantener al grupo de estudio con un conocimiento más homogéneo. ¿Por qué? Porque ya no habrá excusa de que me perdí la clase, porque la van a poder ver a través de esta vía. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien.